Felipe, gracias. Seguimos con información de interés para su bolsillo. ¿Ha escuchado hablar del guayabo financiero? Seguramente a muchos nos ha pasado. Y es que los colombianos gastamos en promedio 600.000 pesos en esta Navidad. Esto según un estudio de FENALCO. Estas compras en su mayoría fueron hechas con tarjeta de crédito, lo que por supuesto aumenta la deuda de los hogares. Tiquetes de avión y gastos por viajes en carro fueron los más representativos. Es hora de preparar el bolsillo para los compromisos del 2019, entre ellos, por ejemplo, las matrículas, los impuestos del predial y del vehículo y el aumento en el arriendo. Así que, Juan, ¿qué vamos a hacer con ese guayabo financiero? Qué buen nombre, Andrea, guayabo financiero. Pues mire, Clarinet Guzmán es experta en finanzas personales, además directora del programa de bienestar financiero de All Mutual. Y está aquí con nosotros para saber cómo podemos ir pasando ese guayabo financiero. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Clara. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos organizar el bolsillo después de los gastos de diciembre y de todas las fiestas de Navidad y Año Nuevo? ¿Cómo se puede organizar? Bueno, esa es una dura tarea, pero la verdad es que se puede lograr. Lo más importante es planear, tener en cuenta qué gastos se vienen para el año. Ya Andrea también lo mencionó, impuestos, el ingreso al colegio. Acabamos de entrevistar a la directora del IDU, ¿no? Entre otras cosas. Además, sí. Proyectar cuáles son los gastos más importantes que se vienen para el año y que no se pueden negociar, que definitivamente tenemos que asumirlos y en la misma medida organizar nuestro flujo de caja, nuestros ingresos. Es importante que cada persona entienda que debe vivir dentro de su ingreso. Gastar más siempre implica pagar más, entonces, o recibir mayor ingreso. Entonces, lo importante es sentarse a hacer una planeación ordenada de cuáles son mis reales ingresos, qué gastos debo asumir y cuáles debo reducir, manejar, administrar y controlar. Clara Inés, hay quienes ya venimos, por supuesto, endeudados de diciembre, pero para muchos la solución a sus problemas económicos de corto plazo sigue siendo endeudarse en enero. ¿Qué consecuencia puede traer eso para el bolsillo? Pues esas consecuencias son bien duras, porque siempre que uno se endeuda tiene que pensar que esto se tiene que pagar. Es decir, yo utilizo un mecanismo de crédito pensando en que debo pagarlo y teniendo en cuenta que tengo el ingreso para pagarlo. El error en el que incurrimos es de pronto en el momento de la euforia y la fiesta, usamos la tarjeta de crédito, usamos la deuda, pero no planeamos que tenemos que pagarlo. Consecuencias, esto es más costoso porque voy a tener que pagar intereses, voy a tener que pagar los costos financieros y definitivamente tengo que hacerlo lo antes posible porque entre más lo dilate en el tiempo, mayor va a ser este costo. Clara Inés, ¿cuáles son? Si a usted le preguntan a una persona cuáles son las deudas que yo debo pagar en el menor tiempo posible, ¿usted qué le diría? Mire, las deudas que primero debo matar son aquellas que son de consumo, que somos las que llamamos deudas malas. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que me gasté en los regalos de Navidad, lo que me gasté en los viajes, en la fiesta, eso que fue para consumir. Una deuda buena es aquella que me está mejorando mi patrimonio, mis activos. En ese orden de ideas uno dice son deudas que son de largo plazo y que puede conservar. Pero estas de consumo que no te van a generar ningún reintegro, pues esas son las que deben salir lo antes posible. Mejor salir de eso de una vez. De una vez. Además, tener en cuenta cuáles son las que mayor interés te generan. El costo financiero que tienen, claro. Esas son las que primero debo sacar. Por ejemplo, las que adquirí en deuda extranjera, en este caso que el dólar está alto, es mejor comenzar a pagar lo antes posible porque además del costo financiero estoy pagando el cambio. Clara Inés, año nuevo, vida nueva. Entonces, enero es un buen momento para iniciar con un plan de ahorro. El perfecto, claro que sí. Yo siempre le digo a las personas, es el momento perfecto ya que uno está en esa idea de organizar sus cosas, en tener planes a futuro, es el momento ideal para organizarse. Comenzar a hacer lo que les decía al inicio, una planeación ordenada, cuál es mi ingreso, qué es lo que debo pagar, dónde puedo generar ahorro. Es un consejo importantísimo dentro de su flujo de caja, incluya el ahorro para las próximas vacaciones, el ahorro para los regalos de Navidad que en menos de nada van a llegar, para los gastos que voy a tener durante el año, estos impuestos. ¿No es exagerado pensar en que puedo comenzar desde ahora en enero, febrero, comenzar a ahorrar para diciembre? No es exagerado, por el contrario, es muy organizado.
es lo mejor que uno puede hacer, hacerlo a la medida de su ingreso durante el año y no dejar para el último momento, que es donde uno tiene sobrecostos Sí, y señora. tiene que recurrir a la deuda. Clara Inés Guzmán, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN.